Si te pudiera resumir décadas de dar terapia en 3 palabras, serían: amiga, date cuenta. Al final, lo que más trabajo nos cuesta es asumir nuestra responsabilidad en el juego del amor. Te voy a explicar por qué te enamoras del que te hace daño, por qué te enganchas en peleas estúpidas, como las luchas de poder, y cómo salir del loop para cultivar la relación que realmente nutra tu alma y tu vida. Soy Aura Medina y te invito a mi podcast Shots de Realidad. Esta es una producción de Marta de Baile. ¿Quieres saber más sobre los mitos, errores y aciertos más comunes relacionados con la buena alimentación y el rendimiento físico? Beatriz Boullosa y Nicolás Mieri Terán son tus nutriólogos de cabecera en Bendita Nutrición. Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente el 10% de la población mundial sufre de algún trastorno de la tiroides, con las mujeres siendo afectadas de 5 a 8 veces más que los hombres. Bienvenidos a Bendita Nutrición. Mi nombre es Beatriz Boullosa y me da muchísimo gusto estar aquí el día de hoy para todos ustedes. Bea, yo feliz de estar aquí contigo también en un episodio más. Les doy las gracias rápidamente por preferirnos, por escucharnos, por preguntarnos sus dudas. Y hoy les tenemos un súper episodio porque lo han pedido. Y Bea y yo nos encargamos de traer a la mejor para esto. Y hoy vamos a hablar de la tiroides. De la tiroides, todo lo que tiene que ver con alrededor de la tiroides. Qué comer, qué no comer, por qué subí de peso, qué ejercicio hago. Y para eso les traemos hoy a una súper invitada que yo quiero, admiro, trabajo con ella desde hace muchísimos años, la doctora Ruth Cruz. Ruth, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Encantada de estar el día de hoy con ustedes, Nicolás y Bea. Los adoro, los quiero, los sigo. Igual, no sabes cómo te queremos, te adoramos, te recomendamos. Eres nuestra rescatadora número 1, ¿verdad? Y si son fans de Bendita Nutrición, ya tuvimos a Ruth en algún episodio con nosotros y pues la invitamos a otro, nuevamente. Porque, muchísimas gracias. Ruth, felices de tenerte aquí. La verdad, como decía Nico, nos han escrito mucho por Instagram para decirnos, oiga, por favor, hablen de la tiroides. Es que yo no bajo de peso porque tengo hipotiroidismo y ha sido un problema. Y es que yo me siento fatal y tengo un problema en la tiroides. Me tengo que quitar grupos de alimentos por la tiroides, está prohibido. Entonces, pues tenemos... Hoy les vamos a resolver todas sus dudas. Y bueno, todas. Las cifras que te estaba ahora mencionando, pues son un poco... Podrían ser alarmantes, diríamos, pero la realidad es que no. Quiero pensar que no son alarmantes en el sentido en el que afortunadamente existe solución. Se puede controlar muy bien los aspectos de hipotiroidismo, incluso si no se tiene la tiroides. Claro. No es grave. Platícanos un poco de eso, Ruth. Sí, pues mira, generalmente hay muchos mitos alrededor tanto del del hipo, sobre todo del hipo, ¿no? Los pacientes asocian hipotiroidismo, aumentar de peso. Sí, como si fuera una declaración de obesidad. Exactamente. Y afortunadamente contamos hoy en día con ensayos ya de última generación con los que podemos detectar de una manera temprana y tratar al paciente de manera muy oportuna en unas formas subclínicas de la enfermedad tanto del hipo como del hiper. Pero lo más importante es echarnos un clavado en la historia genética familiar, de por ahí si la prima, la tía, y esto porque en las mujeres es más frecuente, pero que si el papá, que si la mamá, algún abuelo padece de temas de tiroides, pues prácticamente todos nos tendríamos que checar. En mi caso y en el caso de muchos pacientes, cuando me llega y recién lo diagnosticamos, le digo, oye, ¿por qué familiares? No, ninguno, que sepamos. Oye, pero de tarea te vas a llevar, preguntar a la tía que vive allá en Tijuana. Sí, porque luego no sabes. Exactamente. Y resulta que sí, pero no estamos acostumbrados a comunicar ese tipo de detalles porque creemos que es como echarle la mala suerte cuando pues es genética, ¿no? Claro, a ver, empecemos por el hipotiroidismo. Como dices, siento que es el que más ruido genera. Sí. ¿Qué significa sufrir de hipotiroidismo? ¿Que no funciona tu tiroides? ¿Que no funciona la T3, la T4? ¿Qué sería lo que se define a un hipotiroidismo?
que la función tiroidea está trabajando de una manera, digamos, como más lenta. A los pacientes yo les digo, el hipo es estar como en cámara lenta y el hiper es estar como en cámara rápida. En el hipo estás cansado, tienes sueño, tienes más frío, el metabolismo está un poco más lento, estás reteniendo un poco como gelatina debajo de los tejidos, la piel está seca, se te cae el cabello, se te quiebran las uñas, una neurona le pide permiso a la otra para pensar, una pierna a la otra para moverte, no tienes ganas de hacer cosas, medio bajoneado, medio depre, ¿no? Y en el hiper es como si estuvieras en cámara rápida, ¿no? Acelera. Entonces, Mucha cafeína. exacto, entonces estás muy ansioso, irritable, quieres todo rápido, no puedes dormir, ¿Pierdes peso? Pierdes peso, puedes tener diarrea, también se te quiebran las uñas, también puedes estar cansado porque nunca entras a esa fase de sueño profundo en la que te reparas, entonces estás siempre como muy alerta. Puedes tener también sudoración, temblorina, ¿no? Te pueden temblar las manos. Ok, pero a ver, todo esto empieza por una parte genética, o sea, es lo que nos estás platicando. Tenemos que revisar y preguntarle, ver nuestros hermanos, nuestros papás, a lo mejor tíos, abuelos, si alguien ha tenido hipotiroidismo o se conoce con problemas en la tiroides. Algún problema en la tiroides, claro. Si no viene de esa parte genética, es más difícil presentarlo, tenerlo, o se puede despertar. También se puede despertar, puesto que en el caso, por ejemplo, en el Hashimoto, pero también hay un trasfondo genético, solo que a veces no lo conocemos, ¿sale? Y como hay varias décadas de presentación de este hipotiroidismo, o sea, puede aparecer entre los 20, 30 o entre los 50, 60. Entonces, como cada 10 años. No, pues como en esas dos etapas de vida, ¿no? Entre los 20 o 30 o 50 o 60. Como joven o grande. Entonces, a lo mejor en mi familia no hay nadie conocido, pero pues resulta que vamos y revisamos y tiene, ¿no? Por ejemplo, acabo de dar una paciente ayer y no conocía a nadie y entonces resulta que llevó a su mamá, tenía hipotiroidismo. Se llevó a su hermana, tenía hipotiroidismo. Les avisó a sus primos y uno salió con hipotiroidismo, ¿no? Entonces, y me dice, ¿pero cómo? Y todos así vivimos como normal, ¿no? Es que eso es lo que te iba a decir. Es triste porque llegamos a normalizar el tema de, pues estoy cansada, todo el mundo está cansado. Claro. Se me cae el pelo, a todo el mundo se le cae el pelo, las uñas no me crecen. Bueno, pero es que estoy de arriba para abajo, ¿cómo me van a crecer las uñas? La piel está seca, me Y pongo entonces, más crema. mi recomendación siempre yo les digo a mis pacientes que a principio de año, y lo digo un poco para que no se les olvide, pero lo pueden hacer en cualquier momento, se hagan un estudio completo para saber cómo está su glucosa, colesterol, triglicéridos, sobre todo si hay algo que predomina en la familia, que tú sabes, ay, mi familia todos sufren de temas de colesterol, pues denle un poco más de énfasis a eso, Claro. o deficiencias de vitamina D, etcétera. Pero, por ejemplo, corrígeme si estoy mal, para mí creo que es importante que cuando se hacen un perfil tiroideo, incluyan los cuerpos antitiroideos, que esto no suele ser común. Hay gente que se hace el perfil tiroideo y no pide los cuerpos antitiroideos. Y estos, corrígeme, ¿es cierto que es muy importante que se los realicen porque ahí puedes detectar algo que quizás no detectes con todo lo demás? Sí, o sea, son anticuerpos, antiperoxidasa tiroidea y antitiroglobulina. Estos pueden estar positivos y tener un perfil normal de la tiroides. Y sobre todo, pues, si el paciente tiene clínica, si hay que hacer un perfil tiroideo extendido, porque pues estos anticuerpos están haciendo ahí de las suyas y habría que seguir al paciente más de cerca. Cuando ¿no? hay anticuerpos antitiroideos positivos, o sea, presentes, ¿qué significa? ¿Se traduce en un hipotiroidismo, en un hipertiroidismo? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué le pasa a esa persona que tiene esos cuerpos antitiroideos elevados o positivos? La mayoría puede aterrizar en un hipotiroidismo, pero la tiroides puede hacer lo que le dé la gana y algunos de esos anticuerpos pueden estimularla para que trabaje de más. Es algo, digamos, menos frecuente, pero sí existe esa posibilidad. Y aquí es algo que hemos estado viendo muy frecuente últimamente porque vivimos un ritmo últimamente muy acelerado, la pandemia, el estrés.
Falta de descanso. Claro, el COVID, que es un virus que viene a ser tan inflamatorio, entonces pone a nuestro sistema inmunológico en jaque, se activa, las vacunas. Obviamente, pues no significa que no se deban de vacunar, o sea, al contrario, pero sí tener como muy claros los síntomas para decir, ok, esto no es normal, hay que revisarnos. Entonces, si yo tengo como esa genética por ahí como escondida y ocurre un evento que hace que mi sistema inmunológico se ponga en actividad, entonces esos anticuerpos se preparan como los policías de nuestro sistema inmune para ir a destruir a ese virus, pero de pasada van e inflaman la tiroides. O sea, fue como un evento estresor. Exacto. O sea, ya lo traías, pero este evento estresor lo disparó. Lo activó, exacto. Okay, bien. Uh-huh. Oye, y de esto que nos estás platicando, hace cuenta, la diferencia entre tener hipotiroidismo a tiroiditis de Hashimoto. Es prácticamente lo mismo. Puede ser como sinónimo. Uh-huh. Ok. ¿Y por qué? Porque nos escriben, ¿verdad? Y dicen, es que tengo Hashimoto y como que veo que se alarman muchísimo, como hay algo de diferencia, hay algo que lo hace más grave tener Hashimoto o hipotiroidismo, no sé. No, aquí el detalle está en que cuando el sistema inmunológico está activo y ya lo viste en los estudios con estos anticuerpos positivos, así como el organismo está respondiendo de manera exagerada contra esa glándula, como lo es la tiroides, es como una especie de autogol. Lo que hay que revisar es otros órganos, otras glándulas, como por ejemplo ovario, suprarrenal, que también el intestino. ¿Por qué? Porque si mi sistema inmunológico anda así como alborotado y entonces está respondiendo de manera exagerada, puede ir no solo a la tiroides, puede ir a otros lugares. Hay pacientes, por ejemplo, que les pueden doler las articulaciones, que están constantemente inflamados del intestino, y esto podría ser porque 3 de cada 10 pacientes con Hashimoto pueden tener intolerancia al gluten. Entonces, el gluten es la proteína del trigo, cebada, centeno, que es muy alergénica, y en pacientes que ya traen el sistema inmunológico así hiperreactivo, pues también va e intenta querernos proteger, entre comillas, de esa proteína, de ese alimento. Entonces nos inflama el intestino, y aquí el tema es que un intestino inflamado, primero, te va a dar síntomas de colitis, y segundo, y muy importante, es que no vas a absorber vitaminas, ¿no? Entonces, muchos síntomas de los pacientes que se pueden confundir con hipotiroidismo los presentan y tienen su función tiroidea normal. Entonces, pero es que sigo cansado. Pero pues es que no absorbes vitamina B, pero es que entonces no absorbes complejo B, pero es que entonces no tienes buena absorción de hierro porque vives constantemente inflamado del intestino, y entonces se te sigue cayendo el pelo, se te siguen quebrando las uñas, pero es por el resto de los nutrientes que no estás absorbiendo. Y la raíz es la misma, el sistema inmunológico que te mantiene constantemente inflamado del intestino, y obviamente esto va a permear a nivel sistémico y vas a tener inflamada hasta la pestaña, o sea, te duelen las articulaciones, retienes líquidos. Qué importante es tener bien el intestino, ¿verdad? Es que Totalmente. Siempre lo hemos dicho, es que de ahí se desencadenan muchos otros problemas. Oye, y a ver, Ruth, ahorita de todo esto que nos estás platicando, tú, además de hacer todas las pruebas, explorar al paciente, ¿estarías de acuerdo en quitar el gluten o disminuirlo o lácteos? Exacto, ahí iba. Lácteos o algún alimento que le dirías a los pacientes. Ten cuidado con esto, prueba y error. ¿Cómo lo manejas? Pues mira, dependiendo de la sintomatología del paciente y de cómo revise en la exploración su intestino del paciente, a veces los revisas y a la percusión parecen tambor, y tú así de, oiga, esto no es normal, mire, y entonces ya el paciente se ríe y dice, es que así vivo, ¿no? La otra vez me escribía una paciente y me dice, Ruth, es que no sabes, toda la vida me había visto como con panza de embarazada, ¿no? Y cuando empezamos a hacer estos ajustes, estos cambios, es la primera vez que me veo desinflamada, y es, o sea, 20 y tantos años, ¿no? Entonces, no es que a todos les vayamos a quitar el gluten,
pero si está muy inflamado el intestino, pues hay que quitar la mayoría de los alimentos, sobre todo los que son ultraprocesados, los azúcares refinados, incluyendo cosas que a veces vemos muy inocuas como que se consumen en exceso, como los edulcorantes, ¿no? A veces dices, no, pues no, el edulcorante no hay como un estudio que me diga que me va a dar X o Y situación de salud. Sin embargo, pues sí está demostradísimo que genera cambios en la microbiota intestinal, genera resistencia a la insulina, alteración del metabolismo. Entonces, al final todo suma. O sea, sería como no abusarlos. Exactamente, limitarlos y tomarlos en cuenta dentro de una todo dieta tu saludable. Es que recuento. todo y Exacto. hacer ejercicio y descansar, es que nos van a alucinar, pero lo repetimos miles de veces porque todo tiene un impacto tarde o temprano en nuestra salud física, mental y emocional. Entonces sí, esa parte me parece importante. O sea, son una excelente herramienta porque obviamente nos permiten darle a nuestras papilas gustativas ese sabor que tanto estamos acostumbrados, que tanto nos gusta, pero sin el aporte de calorías exagerado. Claro. Pero al final del camino, pues todo en exceso. Sí, todo en exceso, como decimos, incluida el agua, si no, ¿de qué se murió el ahogado, ¿verdad? Oye, Ruth, y otra cosa súper importante que a mí me preguntan mucho es, ¿existen suplementos específicos a la hora de tener hipotiroidismo? Que los pacientes, oye, me tomo esto, no me lo tomo. Totalmente. Platícanos un poco de eso. Sobre todo el selenio. El selenio es un mineral muy importante para la tiroides porque las hormonas que consumimos en la mayoría de los pacientes tomamos T4, pero adentro del cuerpo hay unas enzimas que dependen de selenio que le cortan un cachito a esta T4 para convertirla en T3 y que se una al receptor y hacer su función. Pero se une, digamos, de manera inteligente en las células que requieren su efecto. Hay una pequeña proporción de pacientes que estas enzimas no les funcionan de manera correcta y les tenemos que dar un poquitito de T3, pero esos son los menos, la menor cantidad. Pero en aquel paciente que tiene esta inflamación, el selenio también nos ayuda con estos anticuerpos como para aplacar un poco al sistema inmunológico y para que la tiroides pueda activarse de una mejor manera y el paciente pueda, digamos, no tener estos síntomas de hipotiroidismo. Eso es muy, muy clásico en pacientes que tienen un perfil tiroideo normal y que siguen sintiendo estragos del hipotiroidismo. Entonces checa suplementación con selenio, que obviamente tampoco es para toda la vida porque pues es de depósito, podemos hacer periodos de 6 meses o inclusive medirlo, ¿no? Si el paciente dice, no, es que yo me sentí bien, me lo quiero seguir tomando, bueno, vamos a medirlo para tampoco caer en el exceso, ¿no? Maravilloso. Podemos dar también un poco de zinc que me ayuda al sistema inmunológico, ¿no? Y además voy a volver al mismo tema de qué importante es tener buenos hábitos, porque si vemos alimentos ricos en selenio, pues son, hazte cuenta, las nueces, el huevo completo, los champiñones son muy ricos en selenio. Entonces, ¿por qué si insistimos en que coman variado y que coman nutritivo y que coman de la naturaleza? Porque tienen o estas vitaminas o estos minerales que nuestro cuerpo necesita. Entonces, cuando te abocas a cuidar esos detalles de la alimentación, pues entonces vas a cubrir otras necesidades que ni te imaginabas. Exacto, y luego hay muchas dietas de moda que terribles, son sumamente restrictivas. Eliminan algún grupo de alimentos y entonces ya no recibes vitaminas o minerales o fibra. También los cereales integrales pueden ser muy ricos en selenio. Sí o sí, esos pacientes tienen que recibir una suplementación y una vigilancia 100%. Y un acompañamiento de especialistas, porque a lo mejor al principio experimentan una sensación de bienestar, pero va a ser momentáneo. Cuando esto se cronifica, la realidad es que se van sintiendo mal y luego no saben ni por qué, ¿no? Oye, y para quienes nos están escuchando que ya están siendo tratados con este medicamento para la tiroides, hay muchos mitos alrededor. Te dicen, lo tienes que tomar todo el tiempo, todos los días a la misma hora en ayunas, no comer nada durante 1 hora. Mito, realidad, es 1 hora, es media hora, 15 minutos, ¿cuánto tiempo en misma hora? ¿Qué tenemos que saber?
el medicamento con los suplementos al mismo tiempo? Ok, no. El objetivo A ver, de sí. que se tomen ayunas es porque la hormona requiere de un medio ácido para activarse y funcionar. Entonces, sí se requiere al menos mínimo de 30 minutos esperar para consumir los alimentos y de preferencia 1 hora. Pero si te agarran las prisas, con media hora está perfecto. Ahora, no tiene que ser a la misma hora todos los días, muy buen porque luego hay pacientes que entran a trabajar a las 4 de la mañana, de lunes a viernes, y el domingo ahí los verás a los pobres ingratos levantándose a las 4 de la mañana. Y dices, no, oiga, descanse, ¿no? Ok. Entonces, lo que intentamos hacer es de una manera, digamos, artificial, con una hormona que es biológicamente idéntica a la que el cuerpo produce, imitar lo que hace el cuerpo de manera natural. Entonces, si tú, por ejemplo, te desvelaste el sábado en la noche y el domingo te vas a despertar al mediodía, pues a esa hora te la tomas despertando. O sea, el cuerpo eso haría de manera normal. O sea, no es como que, ay, sí, a las 6 de la mañana me voy a levantar a secretar más. No, o sea, no tendrías Claro. que poner una alarma para tomártela. Y dime una cosa, hazte cuenta, ya esperé mi media hora y lo primero que me cae en el estómago es un café muy negro, expreso, doble. ¿Afecta el café? ¿Es un mito que el café puede desfavorecer el efecto de esta pastilla? ¿Mito, realidad? Se recomienda que sea agua simple. Agua O sea, lo simple. primero, hasta cuando ya te tomaste tu pastilla con agua simple, pasó media hora y a la media hora te tomas un café. Claro. Da igual si te tomas un café, un vaso de leche, un jugo de naranja. O sea, ¿o sería ideal que lo primero que caiga después de la pastilla media hora después no sea un café? ¿O da igual? Puede ser cualquier cosa. Ya Sí, pues, ya no importa. Si ya pasó la no hay media hora, problema, sí. Ok, porque a mí me escriben mucho pero es que es cierto que entonces no puedo tomar café en toda la mañana y yo, tranquilo, te puedes tomar tu café, ser feliz. Pero, Claro, a mí me pasa ahorita que dices esto de ser feliz porque, bueno, ahorita les platico que yo no tengo tiroides. por favor, tengo que hacer aquí un paréntesis. Es que quiero que, ustedes no la pueden ver, pero la doctora Ruth es delgadita, hermosa, divina, o sea, calmada, serena, feliz. O sea, ¿quién se imaginaría que no tiene tiroides? Porque hay un mito alrededor de que si tengo hipotiroidismo, entonces estoy gordo y ahorita nos vas a decir Claro, si eso es no me mito, puedo ¿verdad? embarazar. No me puedo embarazar, estoy terrible, se me cae el pelo. No es cierto. O sea, puedes incluso no tener tiroides y lucir tan espectacular como luce nuestra doctora. Muchas gracias. Entonces yo les digo a los pacientes, de verdad es que yo era así de que me levantaba y casi que con el taco en la boca mi café, y entonces de verdad que levantarme y no poder tomar mi café me ponía de malas. O sea, yo decía, Ya no es vida. No es ¿por qué no? O sea, ¿por qué la teoría es tan romántica? Y entonces yo lo que hago es pongo mi alarma media hora antes de lo que me vaya a levantar, me tomo mi levotiroxina, me vuelvo a dormir si no me Muy pongo de bien. malas, Muy porque no puedo bien. comer algo, y a la media hora ya me levanto. Entonces en lo que voy preparando mi desayuno, lo primero que hago es mi café, me lo voy tomando. Super tip para todos. Sí, Entonces, es que yo coincido sí. con ella 100%. O luego hay personas que se despiertan, no sé, 3 de la mañana, 4, y dicen, no, es que como ya me levanté a tal hora, después me levanto tarde y entonces salgo corriendo al trabajo. Pues tómesela ahí, o sea, no pasa nada. El chiste es que no se le complique el día y que ya no te tomas la medicina, etc., ¿no? Yo tengo una duda, a ver. Todo esto, por lo que nos estás platicando, rescato, a la tiroides no le gusta el estrés. Entonces, estrés, pues digo, todos trabajamos y tenemos 1000 problemas diarios y tenemos estrés. Yo aquí diría, mientras en la noche durmamos, tenemos una adecuada recuperación, creo que todo va a estar bien. ¿Qué pasa a lo mejor cuando vienes de una semana así medio estresante y además te desvelas viernes y sábado? Porque va a pasar, el viernes tenías una cena de chamba y el sábado tienes una boda y te desvelas. Eso puede afectar que se muevan los rangos de tiroides, que necesites perfil otra vez tiroideo, que tu paciente se sienta súper mal, o no necesariamente. No necesariamente, sí. Los factores que influyen en la absorción de la tiroides son
qué tan disciplinado es el paciente en tomarse y que es el medicamento y que sea en ayuno, al menos 30 a 60 minutos antes del desayuno con agua. A veces se lo toman así con la saliva y yo les digo, no, oiga, es que si se le queda atorado así como en el esófago, las células del esófago no están diseñadas para absorber la hormona tiroidea, ¿no? O sea, le debe de llegar con agua, bien. al estómago En la boca, ¿no? para que esté en este medio ácido. O sea, el pH del esófago es distinto, ¿no? Wow, qué interesante. La otra es que es muy celosa, la hormona no se lleva con vitaminas, con nada. Si toman algún otro medicamento para la presión, el azúcar, tómenlo después del desayuno o separado al menos estos 30 minutos. Ok. Generalmente los suplementos los tratamos de separar un poquito más, 1 hora, 2 horas. También las proteínas de la sangre, porque la tiroides pues debe de como subirse a estos cochecitos en la sangre para transportarse. Entonces, si un paciente que tiene desnutrición o toma hormonas anticonceptivas, pues pasamos las hormonas a la noche, nos quedamos con la tiroides estrictamente en la mañana, o luego pasa que el paciente tiene temas de gastritis, ¿no? Y entonces va con el especialista y le dice, tómese el omeprazol en ayunas, ¿no? Y tú así de, oiga, pero no, tiene que separarlo al menos 2 horas de la tiroides, porque si no, al hacerle el pH alcalino, Claro, ya no se va a activar Qué la hormona tiroidea, Qué bueno ¿no? saber eso, ¿eh? O sea, ese Sí. es un súper tip. Y a ver, una usuaria me escribió por Instagram y mira, Mónica, agradéceme que vas a tener aquí tu consulta gratuita. Me diagnosticaron con hipotiroidismo, empecé a tomar el medicamento que ya sabemos. Lo voy a tener que tomar toda la vida, me pone caritas llorando. Lo voy a tener que Sí. tomar toda la vida. Esto no es reversible, perdón. Pues mira, necesitaríamos tener más información. A veces hay algo que se llama tiroiditis, que es justo esto que estábamos platicando, que si yo ya tengo como esa predisposición y entonces padezco de algún resfriado y entonces puedo cursar la tiroiditis en un periodo de aproximadamente 6 semanas. Estos anticuerpos pueden hacer que la tiroides trabaje de más 6 semanas, luego trabaja de menos 6 semanas y luego corrige a lo normal. Wow. Esa es como la historia como natural que si le dio de la gripa, le dio evolución. Sí, como que vino un estresor y Y entonces hizo así, ¿no? Ok. Entonces el paciente no sabe ni qué le pasa, porque primero está enojado, luego está apachurrado y luego está normal, ¿no? O sea, si dices, ¿qué onda, no? Y a veces estos pacientes, ya hasta que venga un nuevo agente estresor, vuelven a tener temas de tiroides, pero hay que estar vigilándolos y su cuerpo y los estudios son los que van a tener la última palabra. Pero lo que yo te diría, Moni, es que las personas que tomamos medicina de la tiroides debemos tener la misma calidad de vida exactamente igual que la de alguien que produce su propia hormona. ¿Por qué? Porque la que tomamos es biológicamente idéntica y todo lo demás es un mito. Y la realidad es que tenemos hasta una mejor calidad de vida porque bravo. aprendemos cosas Sí, bravo. padrísimas sobre estilo de vida, cambio de Que hábitos. se les quite el miedo a Exacto. que... No, porque me lo pone llorando y pues no es una sentencia de muerte. O sea, No, pues cero. te tomas tu pastilla y ya. Pero además algo muy importante que ahorita mencionabas es... Si no estás teniendo tu calidad de vida igual, es que quizás no le han dado a la dosis, porque a veces hay que jugar un poquito con la dosis. Claro. y a veces te dieron de más, a veces te dieron de menos. Pero si sigues como cansada o se te siguen rompiendo las uñas o estás irritable o sigues teniendo una ganancia de peso que no estás, vuélvete a checar, porque una vez que tú ya estás medicado, como dices, incluso si no tienes la tiroides, Claro. tu calidad de vida no tiene por qué ser distinta, tienes que estar Cero. perfectamente bien. Entonces, ojo si alguien de que nos está escuchando dice, no, es que a mí me diagnosticaron, estoy con medicamento, pero sigo fatal, y es que igual y la dosis no está bien. Oye, Exacto. y- o les y- falta otra cosa. O les falta y otra las dos cosa. lo mencionaron. A ver, checarte. Sacarse exámenes de laboratorio cuando tienes hipotiroidismo, ¿qué sería lo más recomendable? En cuanto a que... 6 meses, ¿A cada un cuánto hacerte año, los estudios? Exacto. Pues mira, si una vez que ya tienes tu dosis estable, podría ser cada 6 meses, sería maravilloso. Pero después de un ajuste, tendría el paciente que medirse a los 2 meses. A veces hay pacientes que se les ajusta la dosis y no hay como una bolita mágica que me diga, esa va a ser la dosis perfecta, entonces, y venga en 6 meses. No, o sea, a los 2 meses yo tengo que asegurarme con un perfil tiroideo que esa fue la dosis que tu cuerpo
le quedó perfecta porque no hay una manera distinta de saberlo. Claro, vamos a tener un episodio específico sobre la menopausia, pero me gustaría aquí nada más puntualizar. ¿Es cierto que la menopausia puede desencadenar problemas o desajustes en la tiroides? No. Mentira. Mito. Es un mito, muy importante. Más bien, volvemos al tema. Si tú estás experimentando un incremento en la grasa corporal o en el peso, probablemente tenga que ver con una baja en los estrógenos y no con algún tema en la tiroides, ¿cierto? Exacto. O si aumentaste una cantidad considerable de peso y padeces hipotiroidismo, probablemente requieras un ajuste de dosis a más. Eso sí. ¿Cuánto es lo normal que, sí, empecé a cursar con hipotiroidismo, tardaron en diagnosticármelo y en lo que tardaron yo subí 3, 5 kilos, ¿cierto? Pero no 16, 25, ¿no? O sea, no. ¿Cuánta ganancia de peso se justifica por hipotiroidismo y cuánto ya le estamos echando la culpa a quien lo debe? Justo lo que está demostrado son de 3 a 5 kilos, siempre y cuando sea, digamos, un hipotiroidismo leve, moderado. Si es un paciente que tiene una TSH de 100, cuando lo normal es hasta 3, bueno, ya casi que en la terapia intensiva, ¿no? De coma, pero en el hipotiroidismo habitual de 3 a 5 kilos. ¿Inclusive podrían no ganar peso? También hay pacientes que creen que son hipotiroideos y que creen que tienen hipertiroidismo porque no suben de peso. Porque asocian que tenían que haber subido. Exactamente. Oye, Ruth, yo siempre digo que los nutriólogos deberíamos de ser, así como Nico y yo, los nutriólogos de cabecera, parte de la vida de todo ser humano de irlos acompañando, porque en cada etapa las necesidades son distintas y yo no alimento igual a alguien que va a correr un maratón, que se va a embarazar, que está en crecimiento, que está en desarrollo, en fin. Me parece que ustedes, los endocrinólogos, tendrían que ser médicos de cabecera. Totalmente. O sea, estoy impactada ahorita de pensar cuántas personas quizás nunca en su vida han visitado a un endocrinólogo y no te tienes que sentir mal. Me parece que los endocrinólogos pueden ser ese médico que te acompañe en las distintas etapas de la vida porque tenemos muchos cambios todo el totalmente, tiempo. También como médicos de cabecera. Literal. Yo tengo un paciente que en consulta de repente le empecé a explicar que a mi punto de vista era muy importante que le viera un endocrinólogo porque lo tenía que ver por X y yo. Y me dice, oye, ¿y el endocrinólogo qué me va a ver? Le empiezo a explicar todo lo que, digamos, veía la doctora Ruth. No, pues es que tu tiroides, el funcionamiento por dentro y a lo mejor te estás inflamando. Todas tus hormonas. Pero además se me queda viendo y me dice, creo que ya me tardé en ir a ver al endocrinólogo. En ese momento le pasé el teléfono de Ruth y sé que es paciente 100%. de él. Es que si ustedes hay algo que no les está haciendo clic en su organismo, a veces es difícil saber hasta con qué médico asistir. Un endocrinólogo los va a saber perfectamente abordar porque ven, para mí, de manera muy holística, porque ven todo el organismo, porque todo está conectado, ¿no? Claro. Y entonces, Ruth, ¿dónde te pueden encontrar? Estamos ubicados en la colonia Hipódromo Condesa, en la calle de Bajío, en el piso 4, en el número 360. Ahí tienen que buscar a Ruth, no se la pueden perder. También nos pueden escribir a nosotros en Instagram y les podemos pasar los datos. Me escriban, porque les paso los datos de Ruth. En verdad, sí, por lo menos para nosotros, sí es nuestra endocrinóloga de cabecera y siempre es maravilloso mandarle pacientes porque es ultra profesional, se toma el tiempo de verlos a cada uno de ellos. O sea, yo agradezco porque cuando le mando pacientes me manda el reporte y dices, se toma el tiempo de verdad para identificar quién es, por qué va, etcétera. Y de verdad, Ruth, estoy profundamente agradecida por eso. Y gracias. Oye, Ruth, gracias. Y creo que nos faltó el teléfono. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿En qué teléfono? El teléfono es el 55 41 90 59 43. Perfecto. Y si no, insisto, de todas maneras que me escriban a mí o a Bea. Y felices se los compartimos. Pues ya saben, si no se están sintiendo bien, si ya le preguntaron a su papá, tío, hermano, si alguien tiene hipotiroidismo o algo que tiene que ver con la tiroides y les dice, creo que sí, es justo hora de buscarse hacer exámenes, buscar a Ruth, buscarnos a nosotros. Y de verdad, háganse estudios. Esa sería mi recomendación porque tristemente creo que estamos mal acostumbrados a vivir con ciertos síntomas que no son adecuados. Exacto, vamos normalizando cosas que no son normales. Y ahorita que comentaste de que a principio de año como propósito, yo les recomiendo el día de su cumpleaños. Les digo, no les digan que les regalen cosas que luego no van a usar. Mejor díganles que les regalen
unos estudios para que se revisen, Qué cosas que chistoso. tengan que ver con salud, ¿no? 100% No coincido estamos contigo. acostumbrados a regalar salud. Yo justamente ahora viene Justo. mi cumpleaños y se lo acababa yo de decir a Ruth fuera del aire, me hago estudios el lunes porque eso es lo que hago yo en mi cumpleaños. Sí, eso Eso está es lo que hago. maravilloso. Eso hago en el Ujú. cumpleaños porque siempre digo, o sea, ya cumpleaños y quiero saber cómo los cumplí, porque además siempre es bueno, no te tienes que sentir mal para hacerte estudios. Yo soy de la idea de que hay que hacerse los estudios, porque entonces hoy por hoy ya sé dónde estoy. Si algo se descompone, ya sé si se descompuso hace 3, 6 meses y no, es que hace 5 años que no me hace estudios. Bueno, pues no puede ser que no sepas en qué momento se te desvió el tren, ¿no? Sí, Exacto. Así que Ujú. se pueden hacer muchos ajustes con tiempo. Ruth, un placer como siempre tenerte aquí con nosotros. Ay, muchísimas gracias, chicos. Feliz de tenerte Encantada aquí, de estar con ustedes. Oye, Ruth, y recuerda, el veneno Está en la dosis. Bendita Nutrición con Bea Boullosa y Nicolás Mieriterán. Esta es una producción de Marta de Baile.